Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Bogaquillo. Veo a clase con ustedes los días martes y jueves de 6 a 8 de la noche de la asignatura física de campos en el Pascual Bravo. Este video corresponde al resumen de la semana 12 de clases. Bueno, esta semana se habló sobre la inductancia. Comenzó mencionando que se tienen dos tipos de corrientes, como en semanas anteriores, que son la corriente en DC y la corriente en AC, corriente continua y corriente alterna. Estas dos corrientes tienen una implicación diferente, y es que la corriente en DC genera un campo magnético estático o estacionario. En cambio, la corriente en AC, la alterna, la cual no quiere decir que sea corriente senoidal o cosenoidal, no tiene relación con eso. AC quiere decir que la corriente toma un sentido positivo y uno negativo y va cambiando cíclicamente en el tiempo, independientemente si es senoidal o cosenoidal. Ese cambio de sentido de la corriente lo que hace es que el campo magnético generado por esa corriente cambia la ubicación de sus polos norte y polo sur cíclicamente, dependiendo de la frecuencia y del periodo de oscilación de las ondas que generan esas corrientes. Esas corrientes generan o producen una variable física que se llama, o que llamamos el campo magnético. Ese campo magnético tiene dos métodos de cálculo, que son la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. La ley de Biot-Savart no tiene un requisito como tal estricto en lo que sería la simetría del problema. Esto quiere decir que no necesariamente debe acomodarse el problema físico a un sistema de coordenadas respectivo o a alguna de las 7 variables de los 3 sistemas de coordenadas, luz cartesiana, cilíndrica o esférica. En cambio, la ley de Ampère sí requiere que los campos que se generan por las corrientes cumplan una simetría, o que se ajuste o se acomode a uno de los sistemas de coordenadas. A partir de ahí se define la trayectoria amperiana, que establece el diferencial de línea y los límites del diferencial de línea. Bueno, el campo magnético también a su vez genera una variable que se conoce como el flujo magnético. Esa variable del flujo magnético se puede interpretar como el campo por unidad de área. También vemos una variable nueva que se designa con la letra griega lambda y se llama enlace de flujo, y el cálculo como n multiplicado por el flujo magnético, donde n es la cantidad de vueltas, espiras o arrollamientos que se tengan, por ejemplo, en un devanado de un transformador o una bobina. Bueno, con respecto a los devanados de un transformador, vimos que con cada vuelta que da el devanado se intensifica, se intensifica el campo magnético. Ese enlace de flujo depende directamente del valor inicial que se tiene en un circuito para la corriente. Si la corriente aumenta, el enlace de flujo también aumenta, y si la corriente baja, el enlace de flujo obviamente también va a bajar. Entonces entre estas dos variables se define una proporcionalidad. Esas dos variables se siguen, si una sube la otra sube, y si una baja la otra también va a bajar. A esa constante de proporcionalidad dentro de los circuitos eléctricos se le da el nombre de inductancia. Entonces la inductancia es simplemente el cociente o la relación entre el enlace de flujo magnético y la corriente que produce ese flujo magnético. La inductancia, que se representa con la letra L, se mide en unidades de henrios y es una variable que depende directamente de la geometría del problema, de la línea o del transformador que se quiera analizar, y también del medir físico y magnético donde se esté analizando esta propiedad eléctrica. Bueno, este video es el resumen de la semana 12 de clases.